te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas que están a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Ay, santo. La gloria sea para el Señor. Se me despelucó el cuerpo cuando la hermana dijo, y poseerán las puertas de sus enemigos. Esas son promesas para nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Ay, no sé qué me está llamando en este momento. Bueno, entonces les voy a explicar que en este versículo hay dos generaciones. Hay dos generaciones. Miren, les voy a explicar dónde están las dos generaciones, donde dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Nosotros tenemos promesas terrenales o espirituales. Espirituales. Cuando le dice que él va a multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo, estaba hablando de nosotros. Porque son espirituales, está hablando del cielo. ¿Sí? Y cuando dice, y como la arena que está a la orilla del mar, ese está hablando de Israel. Porque son promesas terrenales. ¿Me entiende? ¿Sí? Entonces Dios le estaba dando dos descendencias en este mismo momento al Señor. ¿Sí? La de Israel, que es terrenal, que dice, y como la arena que está a la orilla del mar. Esa es la de Israel, porque son promesas terrenales que tiene Israel. Pero cuando dice, y tu descendencia como las estrellas del cielo, está hablando de un pueblo celestial, porque habla del cielo. ¿Me entendieron? ¿Sí? Entonces dice, y tu descendencia, está hablando de las dos generaciones, de tanto del cielo como de la tierra, poseerán las puertas de sus enemigos. Entonces muchas veces cuando nosotros no leemos la palabra y pensamos que hay cosas mayores que nosotros, es porque no leemos la palabra. Porque en el momento que viene, por ejemplo, alguien a hacerme la guerra, digo, Señor, tu palabra dice que tu descendencia poseerán las puertas de sus enemigos. Yo soy tu descendencia, Señor, en el nombre de Jesús. Y lo que estoy declarando la palabra, por eso es necesario saber la palabra. Porque ya sabemos que la palabra es nuestra espada, ¿verdad? Entonces, por eso me encanta hablar de Abraham, porque hay muchas cosas que quizás nosotros ignoramos. Pero aquí vemos un hombre que le creyó al Señor. ¿Sí? Mire, el estudio de la vida de Abraham es importante porque él fue escogido por Dios para convertirse en el padre de un nuevo pueblo espiritual. ¿Sí? A él se le dio la promesa. ¿Sí? Entonces dice, fueron plantadas semillas en su corazón de las que brotarían resultados maravillosos por todos los creyentes en el futuro. Es lo que estamos viendo, que Dios, Abraham le dijo, yo multiplicaré tu descendencia. Y mire, era tan difícil creer en ese tiempo porque Abraham tenía como 100 años. Cuando le vino la promesa, Abraham tenía 80 años. Imagínense, 80 años y después de 20 años se cumplió esa promesa que Dios le dio un hijo a Abraham. Y le dijo, será de tu matrimonio. Sino que porque él tuvo un hijo con Agar, de parte de Ismael. ¿Por qué? No fue Abraham que no le creyó. No fue Abraham. Fue porque Sara no creía la promesa de Abraham. Sara lo instó a él. Dice, visto que yo no te puedo dar hijos, dice, acuéstate con mi sierva para que yo abrace ese hijo. ¿Sí? Porque como ella era dueña de la sierva, ¿verdad? Pero vemos que Abraham le creyó. Por eso se llama padre de la fe. Por eso nosotros, los creyentes, nosotros nos movemos por fe, no por vista. Por eso dice que el justo por la fe vivirá, dice en Habacuc, ¿verdad? Entonces, cuando dice que el justo por la fe vivirá, ¿qué significa la palabra justo? ¿Cómo? Háblame más alto, Brian, que no te escucho. No. ¿Qué significa justo? Solange, yo te lo he explicado a ti. ¿Cómo?
Yo te he explicado qué significa justo. En disciplina solar, en segunda disciplina. No. Justo significa una persona justificada por gracia. Porque nosotros fuimos justificados por gracia. ¿Sí? Nosotros no fuimos justificados porque éramos perfectos. ¿Sí? Justo significa justificado por Dios. ¿Sí? Nosotros fuimos justificados por la gracia de Dios. ¿Sí? Entonces, vamos a ver dónde dice eso. Está en Habacuc 2, me parece. A ver, no, Romanos 1:17. No, y también está en Habacuc 2:4, sí, está bien. Uno que me busque Habacuc 2:4, otro que me busque Romanos 1:17, y otro que me busque Gálatas 3:11, y otro que me busque Hebreos 10:38. A ver, aquí como están 4, voy a trabajar con los 4. Uno que me busque Habacuc 2:4, perdón. Otro que me busque Romanos 1:17. A ver, yo les voy a dar. Pili, búsqueme Romanos 1:17. Solange, búscame Gálatas 3:11. Y Lucy, búscame Hebreos 10:38. Y uno por uno me va a leer cada versículo. Ya. Romanos 1:17, sí. Solange 3, Gálatas 3:11. Y Lucy, Hebreos 10:38. Me faltó un versículo más para la hermana Norma, pero bueno, como Norma y Brian están juntos. A ver. A ver, léemelo, Brian. Habacuc 2:4. Amén. Amén. A ver, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Amén. Amén. Entonces aquí vemos, dice que el justo por la fe vivirá. He aquí aquel cuya alma no es recta y se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. La persona que se enorgullece, la persona que no es recta, son las personas del mundo, que tienen todas promesas terrenales, pero nosotros tenemos promesas espirituales, ya les expliqué, ¿verdad? Que nosotros caminamos no por vista, sino por fe. A ver, Pilar, Romanos 1:17. Léalo, Pilar, Romanos 1:17. Porque el Evangelio, la justicia, vivirá. Amén. Entonces dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios, solo hasta el 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, lo que les expliqué primero, ¿verdad? Que nosotros venimos a ser hijos de Abraham porque nosotros aceptamos a Cristo por medio de la fe, ¿sí? Entonces, dice, el Evangelio de justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Solange, Gálatas 3:11. y por la ley Alza la voz que no se te escucha. Amén. Entonces dice, y que por la ley ninguno se justifica con Dios, para con Dios. Es evidente, ¿por qué dice? Porque el justo por la fe vivirá. ¿Qué quiere decir? Que en el pueblo de Israel hay leyes.
Y que no es eso lo que los van a salvar a ellos, sino la fe en Cristo Jesús. Porque dice que el Señor vino a dar la salvación por gracia. Por gracia soy justificados, también hay una palabra que lo dice, ¿verdad? Por eso le dije que justo significa justificado por gracia, ¿sí? O por la fe, también podríamos decir. Lucy, Hebreos 10:38. Dice, pero mi justo vivirá de fe. Ajá. Y si fe volvieran atrás, mi alma no se complace en él. Amén. Ella tiene otra versión, pero es lo mismo, porque dice más, el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Porque hay personas, ¿por qué dice este versículo así? Porque hay personas que vienen al Señor, y cuando sufren un proceso fuerte, o cuando el mundo los está llamando la atención, retroceden. Y hay gente que muchas veces hasta blasfema y dice que lo que sintió fue una emoción, ¿sí? He visto gente hasta de 25 años en el Evangelio y después retirarse. Y les atrae más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Entonces por eso dice más, el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, o sea que si vuelvo atrás, no agradará a mi alma, ¿sí? Entonces estamos aprendiendo, ¿verdad? Que nosotros somos primeramente justificados por la fe. Y eso significa justo. 2, que nosotros venimos a ser hijos de Abraham por medio de la fe cuando aceptamos a Cristo, ¿verdad? Entonces por eso nosotros somos hijos de Abraham. Y 3, que Dios le dio promesas a Abraham diciendo que nosotros íbamos a poseer la puerta de nuestros enemigos, ¿sí? Entonces cuando nosotros no sabemos estos versículos, cuando nosotros no sabemos estos principios, porque mire que son leyes que Dios puso, venimos a ser derrotados por el enemigo. Por eso es que dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, ¿verdad? Entonces como ahora mismo nosotros estamos aprendiendo que primeramente nosotros tenemos una autoridad por medio de Abraham, segundo por medio de Cristo, porque dice que nosotros en primera de Juan 1:12 dice que nosotros, Dios nos dio autoridad de diventar hijos de Dios, ¿sí? Entonces nosotros como hijos tenemos autoridad sobre todas las cosas del Señor. Entonces dice, vamos a ver el llamado de Abraham, ¿ok? Dice, su llamado espiritual. Mientras vivía con su padre en Harán, recibió un mensaje del Señor que lo llamaba a separarse de sus viejas compañías. Y eso muchas veces al cristiano le cuesta. E ir a otro país. Se le prometió gracia divina, gran posteridad, y que se convertiría en una bendición para todas las familias de la tierra. Abraham obedeció el llamado y así se convirtió en el líder de esa innumerable compañía de creyentes que han visto una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Cuando Abraham aceptó el llamado del Señor, mire que fue tan difícil. Vamos a leer Génesis 12, vamos a ver qué es lo que le pide el Señor para que cuando le hizo el llamado a Abraham. Génesis 12:1, del 1 al 4. Amén. 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 Léelo, Brian. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás Bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, que a los que te maldijeren, maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años, cuando salió de Aram. Miren, era de 75 años cuando él obedeció a Dios. Pero ¿qué fue lo que Dios le dijo cuando le hizo el llamado? Lo primero que le dijo. ¿Qué fue lo que le dijo? Que se aleje de su tierra y de su parentela. Wow. ¿Y de la casa de quién? De su padre. De su padre.
Y muchas veces nosotros queremos estar bajo el cuidado de nuestro padre, de nuestra madre, de todo el mundo, de nuestro primo, de nuestro tío, que no queremos dejar al hijo, ¿verdad? Pero cuando él obedeció a Dios, dice, cuando él obedeció a Dios, y mire, ¿dónde lo llevó el Señor Abraham? ¿Dónde lo llevó? Pero él había visto la tierra. No, Él no, ¿sabes dónde lo llevó Dios a Abraham? Al desierto. Al desierto. Abraham no había visto nada, por eso se llama padre de la fe. ¿Sí? Y cuando Dios nos llama a dejar todo, yo entiendo a Abraham, porque cuando yo tenía mi casa en Italia, para mí fue tan difícil cuando Dios me dijo, vete a España. Yo dije, ¿en España qué tengo? Yo no tengo nada. Y cuando llegué a España y era un país seco, todo sin agua, sin esto, yo dije, de verdad que me trajiste al desierto, me sentí como Abraham. Pero dentro de España, que hay partes donde son desiertas, pero también vi la bendición de Dios. ¿Sabes por qué vi la bendición de Dios? Porque hay partes que son secas, ¿verdad? Donde no llueve. Solange, yo no te escucho, álzame más la boca, no te escucho. No, 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 Ah, ok. Allá. ¿Sabe dónde vi la bendición de Dios en lo seco? Usted sabe que en lo seco, allá en España, se hace el fruto más caro del mundo que se usan en los matrimonios. ¿Cuál es? claro. No, La almendra. la almendra. Ajá. Sí. Entonces yo dije, wow, Señor, pero mira, aún en medio de la sequía tú sacas algo bueno. Y me gozaba ahí en esos montes secos ahí porque me fui, hay una parte en medio de Albox, que no me acuerdo bien, que me fui ahí a cuidar a un señor mayor. Y yo me metí a ver y yo veía todas esas sequías, pero lleno de mata de almendra. Y yo decía, si supiera la gente, aquí la almendra yo la cogía y me la comía, pero uno va a comprar, eso es caro, porque se la usa hasta en los matrimonios, ¿verdad? Entonces mire, hay una promesa cuando nosotros, porque a nosotros aún ahora el Señor nos hace ese llamado de Abraham. Ustedes saben. Vámonos a Mateo 19:29. Vamos a ver si Dios nos hace el mismo llamado. Mateo 19. 29. Dios nos hace en este tiempo el mismo llamado que le hizo Abraham. ¿Cómo otra vez? Mateo 19:29. Y de ahí mismo me tienen listo Marcos 10:29. Mateo 19:29. Y van a ver que es hasta con promesa que Dios nos da el llamado. ¿Quién lo tiene? Ustedes están anotando, ¿verdad? Sí. Entonces lo leo yo, para que ustedes, o alguien lo tiene. Yo tengo de Yo Marcos. tengo en Mateo Yo tengo Marcos. Ah, ok. Lee Mateo, Solange y Brian después que me lea Marcos 10:29. Lee, Solange. Bueno, y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Amén. Dice, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá ¿qué? 100 veces más y heredará la vida eterna. O sea que no solamente es una promesa celestial, sino terrenal. Porque lo primero que vemos que hizo Abraham fue que se despojó de las cosas de aquí de la tierra. Él se fue al desierto y no sabía dónde Dios lo iba a llevar. Pero lo que pasa es que Abraham le creyó a Dios. Vamos, Brian, Marcos 10:29. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermana, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por causa de mí y del Evangelio. El 30 también. Porque que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casa, hermanos,
hermanas, madres, hijos y tierra, con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Amén. Respondió Jesús, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermano, hermana, padre, madre, hijo, tierra, por causa de mí, del evangelio, que no reciba 100 veces más. Lo está diciendo nuevamente. Mas ahora en este tiempo, casa, hermano, hermanas, madre, hijo, tierra, con persecuciones. Pues con persecuciones, ¿sabe de quién? Muchas veces de los mismos hermanos en Cristo. Sí, así es que lo dice él. Porque muchas veces no son los de afuera los que te persiguen, sino los de adentro, que te señalan y hablan cosas que ni siquiera saben. ¿Sí? Porque a mí me ha pasado y dice, ¿y por qué tú dejaste eso? ¿Y por qué esto? ¿No está mejor por allá? Pero uno va y le hace caso es a Dios. Cuando Dios te hace un llamado, tú no eres libre de decidir tú mismo. Y hay gente en su ignorancia y dice, ¿por qué no lo hace? ¿Y por qué no te vas? Si supiera que el amor a Dios, a la obediencia al Señor te mantiene ahí, firme en ese lugar. ¿Me entiende? Y entonces dice, y en el siglo venidero, está hablando terrenal, la vida, perdón, en el siglo venidero, la vida eterna. O sea, ¿qué es lo que quiere decir el Señor? Que cuando uno aquí de verdad se despoja de las cosas materiales, en lo espiritual usted va a obtener, aparte de lo que ya Dios lo bendice aquí, la vida eterna. ¿Sí? Entonces, pero dice el último, pero muchos serán primeros, muchos primeros serán postreros, perdón, y los postreros serán primeros. ¿Por qué? ¿Por qué vemos eso? Que hay gente que tiene años en el Evangelio y no obedece a Dios. Como Dios les dio bendición anticipada, ya se aferraron a las tierras, se aferraron a las casas, se aferraron a lo que tenían que hacer y no obedecieron al Señor. Pero hay unos que son postreros, que llegaron al último y quieren ir y obedecer a Dios, quién sabe dónde. ¿Sí? Yo me acuerdo una vez, el que fue mi pastor, que él me macho, y yo como ese muchacho, quizás por eso fue que el Señor me sacó a las naciones. Bueno, también a sufrir, porque no es que aquí uno está bien, sino que sufre. ¿Por qué? Porque él me contaba de un muchacho que se enamoró tanto del Señor, que había una isla donde habían solo leprosos. Miren, esa isla estaba llena de leprosos. Y el muchacho se fue, nadie, el que llegaba ahí donde estaban los leprosos, no regresaba. Era para quedarse ahí. Entonces el muchacho amaba tanto a Dios que se fue a esa isla de los leprosos. Entonces le dijo, ¿tú sabes lo que estás haciendo? Era un misionero. Tú no puedes volver nuevamente a donde está la gente sana. Tú te vas a morir aquí con lepra. Entonces el muchacho dijo, sí, quizás me muera yo con lepra, pero ustedes se van a morir salvos. Mire, él dio la vida de él por salvar a esos leprosos, donde nadie quería meterse, donde ningún misionero quería poner un pie, pero él lo hizo por amor al Cristo. Pero yo también entiendo que eso tiene que habérselo sembrado el Señor, porque nadie va donde Dios no te manda. ¿Me entiendes? Entonces yo en mi mente yo decía, bueno, Dios es Dios de lo imposible. Quizás Dios ahí cuando Él les participó el Evangelio, quizás Dios sanó a todos esos leprosos y ahora ya no son leprosos, sino que están salvos y limpios y sanos para Cristo. Porque sabemos que Dios también hace milagros, pero también Dios quiere saber la disposición de nuestro corazón, ¿verdad? Pero ese es un amor que yo hasta ahora no he escuchado, ¿sí? Es un amor donde yo dije, wow, Señor, de verdad que ese muchacho te amaba, porque esa es una manera de demostrar el amor por la humanidad, ¿verdad? Entonces, vámonos a Hebreos 11, versículo 8-10. Vámonos a Hebreos 11, versículo 8 y 10, donde también se habla de Abraham, cuando le dice que deje su casa y su parentela. Hebreos 11, versículo 8 al 10. No, habla de la fe. Hebreos 11 habla de la fe, donde les estoy diciendo que él no vio nada, pero él obedeció a la voz de Dios. ¿Quién lo tiene? Del 8 al 10. Siga, hermana. Ajá. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba.
por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, heredero de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén, amén. Entonces dice que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. ¿Cuál era el lugar? Abraham no sabía. Abraham no había visto ninguna tierra. Abraham solamente se le hizo el llamado y obedeció. Y aquí mismo lo dice, y salió sin saber a dónde iba. ¿Por qué les digo que nosotros somos hijos de Abraham por fe? Porque nosotros también tenemos un llamado. Y nosotros seguimos obedeciendo a Dios aún sin haber visto la tierra prometida, ¿verdad? Estamos creyendo, exacto. Si se dan cuenta, por eso es que dice que nosotros somos también hijos de Abraham. Dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, porque él primero pasó por Harán, ya mismo la vamos a ver, y por Siquén. Y él también pasó por Canaán. Esa era la tierra prometida donde había leche y miel, ¿sí? Como tierra ajena, dice, morando en tierras con Isaac y Jacob. Miren, él no vivía en casas, él vivía en una tienda. Y en este tiempo nosotros, ay Señor, queremos una de 2 pisos, queremos una de 4 pisos con este. Y si nos vamos a ir, ¿para qué pedimos tantas cosas? Está bien vivir en la comodidad, porque a todo el mundo le gusta vivir en la comodidad y con lo necesario, ¿sí? Escuchaba una sierva el otro día que ella decía, yo solo necesito que Dios me dé lo necesario. Yo decía, wow, ella entendió lo que es el evangelio, ¿sí? Lo necesario, porque el día que Dios venga y nos lleve, nosotros vamos a dejar todo, dice la palabra, se va a quedar, ¿sí? Dice, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. O sea que Jacob llegó a conocer a su abuelo. Por eso que Jacob sabía que había un Dios. Pero no vamos a hablar ahorita de Jacob. Pero lo que me viene ahora en el momento es que Jacob, me acuerdo que cuando él venía huyendo de Saúl, él dijo, si en verdad tú eres el Dios de Abraham, de mi abuelo, ¿verdad? Y de Isaac, mi padre, quiere decir que Jacob era un apartado, que todavía no había tenido esa relación con Dios. Porque me acuerdo que él se lo dice, si tú de verdad eres el Dios de Abraham y de Isaac, dice, si tú me vistieres y no me faltara la comida, yo te voy a dar el 10% de lo que yo gane. ¿Me entiendes? Hizo lo mismo que su abuelo. Entonces quiere decir que Jacob tuvo una relación con su abuelo, que aquí lo dice, que Abraham habitó con Isaac y Jacob en tiendas, coherederos de la misma promesa. ¿Sí? Entonces, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos. ¿Cuál es la ciudad que tiene fundamentos? Jerusalén. La Nueva Jerusalén. Es la ciudad celeste, ¿sí? Cuyo arquitecto y constructor es Dios, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros vamos a ver en Juan 14, mire lo que dice el Señor. Hay gente que dice, no, pero si, hay pastores que yo he escuchado en las prédicas que dicen que en el cielo no hay casa, que eso es una herejía. Yo escuché el otro día y yo dije, ¿cómo? Porque dice una muchacha dijo que había tenido que Dios la había llevado al cielo y había visto casas y que la casa más grande era de Gigi Ávila. Y dijo, esta muchacha, yo escuché eso y yo dije, está loco ese hombre, quizás no ha leído lo que dice la palabra. Si a Dios le permite a usted verle una casa y no llevarla al infierno, porque hay gente que Dios lo hace como Él quiere, ¿sí? Vamos a leer Juan 14 para ver lo que dice aquí. 1 y 2. Y 3 también. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesucristo? No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, en mi casa de muchas moradas hay. Así, si así no fuere, no los hubiera dicho. O sea que él no hubiera hablado eso si fuera mentira, ¿verdad? Entonces,
se movió algo. Esperen. Ya. ¿Sí me escuchan bien? No, es el micrófono. ¿Ahí? ¿Me escuchan? ¿Ahí me escuchan? A ver. ¿Ahí? Es que le tuve que bajar un poco. Déjeme bajarle de acá del algo parece que hizo. Ah, no, se desconectó. Se desconectó, fue. No me sale. ¿Ahí me escuchan? No. Es esto que está dando fastidio. Ahí sí me escuchan. No. ¿Sí me escuchan? Ah, ok. Es que no lo veo aquí el micrófono conectado. Algo pasó. Déjenme ver. Ah, no, ahí sí. Ok. Déjenme bajarle un poquito porque esta parece muy alto. Ahí está bien. Ya. Entonces dice el Señor que si no hubieran moradas, Él no lo hubiera dicho. Voy a preparar lugar para vosotros, dice el Señor, ¿verdad? Ok. Entonces dice, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, porque ahí está hablando de la venida de Jesucristo, ¿verdad? Entonces dice, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis, ¿ok? Entonces espérense que va a llover, se está escuchando feo. Ya empezó la lluvia aquí, pero un aguacerón. Ay, Dios. ¿Se fue la voz? No. ¿Sí me escuchan? Sí. Ahí. Ahí sí me escuchan bien. Ya, ok. Más o menos. A ver, ahí está bien. Ok. Entonces, yo les estoy explicando esto porque he visto muchas cosas en internet donde salen cosas de que en este tiempo sabe que hay peligro porque es el tiempo de la herejía, de la apostasía, ¿verdad? Donde hay cosas que las niegan, donde están escritas en la palabra, ¿verdad? Entonces cuando el Señor le dijo a Abraham de que deje toda su casa y su parentela, es porque Él iba a dar algo mejor, ¿sí? Tanto es así que vemos que cuando se quedó bloqueada la cámara. Ya, ahí sí. Tanto es así que vemos que dice que cuando Abraham estaba en el Hades, cuando el rico estaba en el Hades, dice que vio al padre Abraham, ¿sí? Y a Lázaro dice en su seno, donde estaban los buenos, ¿sí? Porque desde Abraham venía la promesa. Por eso de Abraham se habla como el patriarca, como el primero, como el líder, ¿sí? Entonces para mí es tan difícil hablar de Abraham porque de Abraham, miren, nosotros podemos sacar muchas cosas, podemos aprender muchas cosas, ¿sí? Entonces dice, la mayoría de los sucesos importantes del curso de su vida tienen relación con sus viajes. El mapa de la página, hay una página donde se hace ver donde Abraham viajó de un lugar a otro, de Ur a Harán. Vámonos a Génesis 11:31. Génesis 11:31. Génesis 11:31, cuando él salió de Ur a Harán. ¿Quién lo tiene? ¿Ya? No le escucho, Pili.
No le escucho. A ver, déjeme ver. Ay, Dios. Pilar, no le escucho. ¿Ustedes me escuchan? Hábleme, o sea que creo que es mi... Déjeme cerrar para volver a llamar porque parece que es la conexión aquí. Déjeme ver un momento, espérenme. Espérenme un ratito, ya las vuelvo a llamar. Ya, ahora sí me escuchan. Sí. Ahora sí las escucho también, porque parece que es que está un poco, está dando problemas el equipo. A ver, entonces, léalo nuevamente, Pilar. Dice, y tomó tarea a Abraham su hijo, y a los hijos de Arán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur, de los caldeos, para ir a tierra de Canaán, y vinieron hasta Arán, y se quedaron allí. Amén. Entonces vemos, ¿sí? Que primero él se va de Arán, ¿sí? Y sale de Ur de los caldeos, porque el Señor le dijo que salga de esa ciudad, porque era un país de idolatría. Ur de los caldeos se llama ese país donde vivían ellos, ¿sí? Entonces dice la muerte del padre de Abraham, ahí mismo en el 32, alguien que me lo lea. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Amén. Entonces dice que el padre de Abraham murió ahí en Taré, ¿verdad? Entonces, de Harán a Siquén. Tiene mucha referencia donde Dios lo llevó a Abraham, miren. Harán son nombres de 3 personajes, de un nombre de ciudad. Porque si nosotros vamos a ver, Harán se llamaba el padre de Lot, ¿sí? Y este hombre había muerto y Abraham se lo llevó con él, ¿sí? Harán se llamaba el padre de Lot, hijo dice hermano de Abraham y hermano de Necor, que era el otro hermano de Abraham, ¿sí? Pero también yo me imagino que el padre de Abraham le puso a su hijo Harán porque vivían en esa ciudad, ¿sí se dan cuenta? Sí. Entonces, según la Biblia, Abraham, el padre de Lot, ¿sí? ¿Cuánto tiempo vivió Abraham en esa tierra? 175 años. Vivió Abraham en Harán, ¿sí? 175 años. Vemos que cuando Dios le hace el llamado a Abraham eran 75 años, pero después dice que él vivió 175 años. A ver, espérenme. A ver, espérenme. Quiero dar la cita bíblica. Hay una pregunta que está en mi corazón. Si Dios llamó a Abraham a los 75 años, ¿por qué Abraham vivió 175 años en Harán? Quiere decir que Abraham no enseguida no escuchó el llamado de Dios, o Dios se tomó su tiempo, para preparar a Abraham para que saliera de ahí de la ciudad. Ya les voy a buscar el versículo bíblico. Hasta eso piensen. Génesis 25:7. Génesis 25:7.
vamos, o sea, es tan complicado lo de Abraham que yo a veces me quedo, wow, pero Señor, cada vez que yo me meto a leer Génesis, tú me metes en otra cosa, que yo de verdad, a veces mi cabeza se hace así como, mire, se hacen miles de preguntas, así, signos de interrogación, signos de interrogación. Génesis 25:7, ¿qué dice? Amén. Y estos fueron los días que vivió Abraham, Ujú. 175 años, y exhaló el espíritu y murió Abraham en una buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Amén. Y lo sepultó. Ay, no, Ya. exhaló. No, Exhaló. Miren, yo tengo aquí un versículo donde me dice que entonces Abraham se fue, 75 años cuando partió de Harán, ok. Él tenía 75 años cuando partió de Harán, sí, espérenme. Es acá. Sí, estos fueron los años de la vida de Abraham, 175 años, y Abraham expiró y murió de gran vejez. Me equivoqué, me equivoqué. Aquí me equivoqué. No, fue a 75 años que Dios lo llamó a él, que vimos en Génesis 12, ¿verdad? Donde Dios lo llamó a 75 años, pero Abraham vivió 175 años después de la promesa. O sea que miren, me pongo a pensar yo. Abraham tuvo a Isaac a 100 años. Ya. De ahí pasaron 30 años. ¿Para qué? Para que Isaac se casara. ¿Verdad? Porque a 30 años y pico, 30 y pico de años los mandaban a casar. Porque ya decían que ellos tenían su personalidad, que ya tenía un trabajo para mantener a sus hijos, a su esposa y todo. A 30 años. Entonces Abraham tenía 130 años más o menos, para poder mantener a su familia, ¿verdad? Cuando se casó con Rebeca. Entonces, cuando Isaac se casó con Rebeca, dice que Rebeca era estéril, que Isaac tuvo que orar para que ella pudiera dar a luz. Entonces yo me imagino unos 30 años más después que nació Jacob, nació Esaú, porque dice que nacieron al mismo tiempo. Entonces en ese tiempo me imagino que Abraham también le enseñaba a Jacob. Sí, porque él murió a 175 años. Por eso dice la palabra que él vivía en las tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la gracia, ¿ok? Entonces, Abraham tiene que ver mucho que ver en la ¿cómo le explico? En las cosas que Dios le mandó a hacer yo me estoy escuchando a mí misma. Déjeme ver. Eso está medio raro. Bueno, entonces dice que de Harán lo llamó a Siquén. Siquén era una ciudad antigua de Palestina situada entre los montes Ebal y Jerezín. Eso está en Deuteronomio 11, 29, 30. Cuando ustedes quieran lo leen. Deuteronomio 11, 29, 30. Antes de ser conquistada por los israelitas, había sido un importante centro político y religioso de los cananeos. ¿Sí? Siquén fue una ciudad de Canaán construida hace 4.000 años. La ciudad se convirtió en una ciudad israelita de la tribu de Manases y la primera capital del reino de Israel. ¿Sí? Siquén fue la primera capital del reino de Israel. Siquén también significa pecado. ¿Ustedes saben por qué? ¿Saben por qué fue escrito ese nombre pecado? Significa Siquén. ¿Ustedes se acuerdan de Dina, la hija de Jacob, que fue violada? Vale, sí. Ya. La hija de Dina, que fue violada, el hombre que la violó se llama Siquén. ¿Y qué? Siquén, por eso significa pecado. ¿Sí? Entonces, Siquén era el hijo de Amor. ¿Sí? Yo no sé si ustedes se acuerdan que cuando Siquén viola a Dina, que dice la palabra que se enojaron.
se enojó, se enojaron mucho sus hermanos porque él violó a Dina. Vamos a ver ese versículo. Vamos a ver por qué significa el nombre de Siquén pecado. Génesis 34. Amén. Amén. ¿Qué dice? Desde el principio, Sí, Génesis 34. salió Dina, la hija de Lea, la cual había dado luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquén, hijo de Amor, Hebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Amén, hasta ahí nomás. Entonces, ¿qué dice? ¿Cómo se llamaba el que violó a Dina? Siquén. Entonces, era la misma ciudad que había pasado a Abraham. O sea que prácticamente, miren, muchas veces, ay santo, me viene una cosa de parte de Dios, que muchas veces nuestros antepasados, por donde pasamos, ¿qué es lo que hacemos? Yo no sé cómo entró Abraham por Siquén, si cruzó, porque dice que Abraham ni siquiera se quedó, dice que pasó. Porque si nosotros vamos a leer bien el estudio de Abraham, dice que Abraham pasó por Siquén y él fue a una ciudad que se llamaba Manré, donde ahí él subió a un altar y ahí fue donde él casi sacrifica a Isaac, ¿ok? Entonces, ¿por qué Dina fue a ser violentada por Siquén? Tenía el mismo nombre de la ciudad. Hay ciudades donde el pueblo de Israel, nosotros vamos a ver en Deuteronomio más adelante, donde Dios le dice que no se mezclen con los pueblos de afuera, porque tenían cosas paganas. Entonces, si vemos que Abraham no se quiso juntar en Siquén, fue que cruzó nada más, es porque había mucho pecado en esa tierra. Y vemos cómo el hijo de Amor, miren cómo vio a Dina y la violentó, y la tomó y la deshonró, o sea que la violó. ¿Sí? Pero ¿por qué fue que Dina cayó en eso? No hizo lo que hizo su bisabuelo Abraham. ¿Por qué? ¿Por qué Dina fue a venir a ser deshonrada en Siquén? Porque se metía de las hijas del país ahí. Porque ella tuvo la mirada al mundo. Cuando nosotros miramos las cosas del mundo, venimos a abrir puertas al enemigo. Lo que hizo Dina fue que abrió una puerta al enemigo. Sí, porque dice ella, al ver a las hijas del país, o sea que ella estaba viendo las cosas del mundo, ella quería ser como las mujeres del país, de esa ciudad de Siquén. ¿Sí? Entonces dice, la vio Siquén, hijo de Amor Hebeo, príncipe de aquella tierra. El príncipe representa al enemigo, si ustedes no lo saben. ¿Sí? Claro, porque la palabra dice, Jesús dice, que el príncipe de las tinieblas ha tomado esta tierra, ¿verdad? No le dice rey, porque el rey de reyes es Jesucristo. Dice el príncipe de este mundo, dice, le habla Jesucristo en una palabra. ¿Sí? Vamos a buscar este versículo para que ustedes vean. Por eso dice, el príncipe de Siquén se enamora de Dina y ¿qué hace? La deshonra, la viola. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Dónde está ese versículo? Ya, Juan 16:11. 16:11. Amén. Léelo, Y de Brian. juicio, amén. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Amén. El príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Vámonos a 2 de Corintios, también creo que está. Versículo 4 y 4. No, bueno, le dice Dios, pero Dios con D pequeña, pero donde se especifica más que Él es príncipe de este mundo es en ese versículo. ¿Sí? ¿Tú leíste cuál? ¿Cuál leíste, Brian?
Juan 16. Ya, Juan 14 y Juan 14:30 también lean, por favor. Dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Amén. Amén. Juan 12:31. Ese es el que tú leíste, ¿verdad? Yo leí el otro. Ya, Juan 12:31 también lee. Y ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Amén. Entonces, refiriéndose a quién estaba ahí el Señor. Al enemigo. Al enemigo. Pero yo quiero hacerles una observación. Cuando él hablaba del príncipe de este mundo, ¿en qué tiempo lo estaba diciendo él? ¿Sabes en qué tiempo lo dijo? Antes que vaya a la cruz. Antes que vaya a la cruz. Cuando él ya fue a la cruz, ya no se refirió como príncipe ni nada. Porque él le quitó las llaves al enemigo de su autoridad que tenía sobre la tierra. Él se refería en ese tiempo antes de que él vaya a la cruz. Entonces, cuando estamos viendo de la hija de Jacob, que estaba viendo, dice que el príncipe se enamoró de ella, porque ¿sabe qué pasa? Que los hijos de Dios tenemos una gracia, ¿sí? Los hijos de Dios tenemos una gracia, y entonces el enemigo siempre está ahí para robar esa gracia, ¿me entiende? Entonces lo que hizo Siquén dice que se enamoró de Dina, pero ¿acaso que él la pidió en esposa? No, él vino, dice, y la tomó y la deshonró. Es lo que hace el enemigo cuando nosotros nos apartamos de Dios. No nos pide permiso, sino que dice que él vino a robar, a matar y a destruir. No es como Dios, que cuando Dios quiere venir a nuestras vidas, Dios, tenemos que aceptarlo en nuestro corazón, ¿verdad? Pero el enemigo no es así. El enemigo viene y toma lo que quiere, ¿sí? Wow. Entonces por eso vemos que Abraham ni siquiera se paró en Siquén. Abraham pasó por Siquén, ¿sí? En Harán él vivía, pero de ahí fue que Dios le dijo, de Ur de los Caldeos, vete de tu tierra y de tu parentela, suéltate al lugar que yo te voy a mostrar. O sea, Abraham caminó en el desierto. Y Dios, vemos que más adelante dice que cuando Abraham murió, eso lo vamos a ver más adelante porque yo no creo que vayamos a terminar. Porque, cuando el Señor me decía, habla de Abraham, yo decía, pero si de Abraham hay mucho. Mira que estamos recién 1 hora y todavía no terminamos, estamos recién por la salida de Abraham, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que Abraham no se quedó en Siquén porque sabía que era una tierra llena de pecado, ¿sí? Entonces Siquén también tiene el nombre de esa ciudad y también era el príncipe, el hijo de Nacor, ¿sí? Entonces después vemos que Abraham, ahí donde les voy a decir que hizo después que pasó de Siquén, porque mire, hay una como que el Señor me decía que cuando uno lo llama por el desierto. Después pasa por un tiempo de estar con su parentela en Harán. Y Siquén pasa por donde nosotros hemos estado por el pecado. Porque ¿cuántos de nosotros Dios nos sacó del pecado? Muchos, ¿verdad? Muchos de nosotros Dios nos sacó del pecado. Entonces después dice que después que pasó estas 2 ciudades, Abraham hizo un altar a Dios. Pero ahí fue cuando Dios se le apareció. Cuando hizo el altar, ahí fue cuando Dios se le apareció. Porque primero fue Dios solamente le habló. Dios solo le habló. Y después tuvo ese encuentro con Dios. Miren, vámonos a Génesis 12:7. Génesis 12, versículo 7. Es desde el 6 y el 7, miren. Para que ustedes vean que Abraham solamente pasó. Y él no se quedó en estas tierras. Cuando la primera vez que Dios se le aparece a Abraham, porque primero solo le habló, deja tu tierra y tu parentela. Y ahí, cuando fue a hacer el altar, ahí es cuando Dios se le aparece a Abraham. Sí. A ver, léanlo, del 6 al 7. Y pasó Abraham por aquella tierra, hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra.
y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Amén. Entonces yo quiero hacer una pregunta aquí. Durante este tiempo que Abraham fue llamado, ¿verdad? Abraham salió de los caldeos de Ur de los caldeos, perdón, pasó por Harán, donde él vivía, se llevó a Lot, aunque si Dios le había dicho que deje su tierra y su parentela, no obedeció completamente porque se fue jalando a su sobrino. Pasó por Siquén, se fue hasta el encino de Moré, ¿sí? ¿Dónde fue que el Señor se le apareció a Abraham? ¿Cuándo? Esto tiene una representación. Porque si vamos a ver desde el 1, dice que Dios le dijo a Abraham, Abraham no había visto a Dios. Abraham había solo escuchado la voz de Dios. Pero aquí en el versículo 7 me dice que ahí fue donde le apareció Jehová a Abraham. ¿Saben por qué él le había solo hablado? Porque él estaba en una ciudad de idolatría. Dios le había hablado solamente a Abraham. Porque si nosotros vamos a ver el versículo 1, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, o sea que Dios le habló nomás a Abraham. Pero en el 7, miren el 7, cuando él subió al monte, el monte significa cuando nosotros vamos a ver un ayuno para Dios, cuando nosotros tenemos esa hambre por Dios. Dice que él le levantó un altar a Dios, le edificó, y ahí Jehová se le apareció. Cuando él decidió hacerle un altar, dejando el pecado, dejando las compañías, dejando las amistades, ¿verdad? Esto representa cuando nosotros dejamos todas las cosas y nosotros nos decidimos buscar a Dios. ¿Qué es edificar un altar? Es buscar al Señor en adoración, porque nosotros ahora somos el altar del Señor. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces ahí recién Abraham tuvo un encuentro con Dios, porque aquí dice que recién ahí se le apareció Dios a Abraham. Él solamente había escuchado la voz de Dios, pero igual le creyó. ¿Sí? Eso representa. Entonces, de Siquén a Betel 12:8, él edifica un altar y ofrece una oración. Mire, en el 8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. O sea que cuando Abraham se decidió verdaderamente a buscar a Dios, porque quizás en el lugar donde él estaba reprimido, en el lugar donde él estaba no era posible Abraham tener esa comunión con Dios. Hay momentos donde nosotros tenemos familias, de verdad, que están tanto en la idolatría que se nos hace imposible buscar al Señor. ¿Por qué? No solamente habla de idolatría como imágenes, habla de idolatría como que ellos quieren hacer cosas del mundo, ¿verdad? Como que ellos quieren estar viendo las cosas del mundo. Pero nosotros, ¿qué queremos? Queremos estar metidos en esa oración, en esa adoración. Y de pronto si hay un pariente tuyo que quiere estar escuchando música mundana, no te deja entrar en esa intimidad que tú quieres con el Señor, ¿verdad? Entonces yo me imagino que Abraham no podía, era limitado buscar a Dios, pero vemos que cuando Abraham ya se llega a un monte, al monte Monrey, y él edifica el templo, ahí es cuando Dios se le manifiesta. Hay momentos donde nosotros tenemos que soltar a la familia, hay momentos donde nosotros tenemos que soltar al que está a tu lado, porque necesitamos ese encuentro con el Señor, ¿verdad? Y dice que ahí verdaderamente él ofrece una oración a Dios. Cuando edificó el altar, Abraham. Entonces me imagino, porque en el tiempo de antes no era como ahora que tienes la libertad de poder adorar a Dios. No, en el tiempo de antes, en la ciudad que tú ibas y te veían, vemos el ejemplo de Daniel, que a Daniel le instituyeron de que él no podía arrodillarse ni poder adorar a ningún Dios, sino que el Dios que se adoraba ahí, ¿sí? Eran hasta muertos, ¿verdad? Entonces yo me imagino un Abraham estando con su padre, estando con sus hermanos que adoraban dioses ajenos. Era limitado de buscar a Dios, pero él escuchó a Dios y él se fue del lugar donde Dios le dijo. Y cuando ya está solo Abraham y le edifica un altar al Señor, es donde él empieza a buscar y verdaderamente Dios se le manifiesta, ¿sí? Entonces, otra cosa, de Betel a Egipto, versículo 12,
ahí mismo el 12 al 9, dice, Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Nehuet. Sí. ¿Dónde estoy? Sí. Dice, a ver, aquí vamos a ver algo que quiero que hay una diferencia entre Noé y Abraham. Nosotros dijimos que ¿por qué Noé halló gracia ante los ojos de Dios? ¿Por qué Noé halló gracia ante los ojos de Dios? Porque le creyó a Dios. Era obediente. No se acuerdan. Noé, ¿por qué halló gracia en los ojos de Dios? Dice que Noé era perfecto en todas sus generaciones, acuérdense. ¿Sí? Sí. Pero aquí no dice eso de Abraham, solamente dice que Dios lo tomó y no era perfecto. Era un hombre No, tampoco. Abraham obedeció, pero Abraham no era perfecto. ¿Saben por qué no era perfecto? Porque Abraham mintió cuando él llegó a Egipto. Vamos a leer desde el 12, versículo 10 al 20. Ahí mismo en el capítulo 12 donde estamos. Vamos a ver del 10 al 20 lo que hizo Abraham. Abraham mintió. No era perfecto. No era perfecto. A ver, leámoslo. ¿Quién lo tiene? Amén. Y cuando te vean los egipcios dirán, tu mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ya, pero ahora pues di que léelo desde el 10, Brian. Desde el 10. Hable. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, tu mujer es, y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vayan bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. ¿Llegó? Sí, sigue hasta el 20. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera, y también la vieron los príncipes De Faraón. y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa del Faraón, e hizo bien Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomara para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y a su mujer con todo lo que tenía. Amén. Entonces vemos que Abraham miente. Abraham no es lo mismo que Noé, por eso le estoy diciendo cuál es la diferencia entre Noé y Abraham. Abraham fue llamado por gracia, pero dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios, porque Noé, si nosotros vamos a leer nuevamente, dice que Noé era perfecto de todas sus generaciones, pero Abraham no era perfecto, ¿sí? Eso nos representa a nosotros. Dios nos llama a gente perfecta, Dios llama a gente dispuesta, gente que esté dispuesta a servirle, gente que esté dispuesta a obedecerle, ¿sí? Porque Abraham no era perfecto. Pero Abraham, hay una diferencia de que Abraham obedeció al Señor, aunque si no lo conocía, escuchó la voz de Dios y empezó a obedecerle. Vámonos a Génesis capítulo 17, del 1. Vamos a ver qué dice.
Amén. Amén. ¿Qué dice? Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Amén. Entonces, ¿qué le dijo el Señor? Si el Señor le dijo, sé perfecto, es porque Abraham no era perfecto. ¿Sí? Entonces, vemos que después Dios le dice, cuando se le aparece, ve delante de mí y sé perfecto. Pero la diferencia de Noé era que Noé dice que era perfecto después de todas sus generaciones. ¿Sí? Entonces, bueno, a ver, dime. Doctor, yo tengo una pregunta. Sí. Cuando alguien le habló a Abraham sobre Dios. No, dice que Dios le habló a Abraham. No, antes de que Dios le hablara a Abraham, que le dijo que te vayas de la parentela, que solamente escuché la voz. Claro, por eso dice que Abraham obedeció a Dios, porque Dios no se le había presentado, solamente él escuchó la voz de Abraham, de Dios. Porque si nosotros vamos, miren, si nosotros vamos al capítulo 11, habla de la Torre de Babel, donde Sí. dice que las lenguas fueron esparcidas por todo el mundo, ¿verdad? Sí. Entonces, Ajá. se habla de Ur, dice que desde esa tierra era donde estaba el padre de Abraham, porque ahí era una tierra idólatra, ¿sí? Entonces vemos que Dios fue que escogió a Abraham, mas no porque él era perfecto. Sí, pero ¿cómo Abraham sabía que era la voz de Dios? Porque Dios tiene que habérselo dicho. Porque Claro, mire, es que eso pasa también, porque ahí, como en el caso de Samuel y Eli, Samuel tenía a Eli, que la aconsejaba, pero ahí Abraham no tenía a nadie. exacto. Pero miren, si nosotros vamos a leer la historia, ahí no dice nada, solamente habla de Taré, que tenía 70 años, que cogió a Abraham y a Arán, a su hijo, y que de ahí, en el 11 le estoy hablando, ¿no? Donde habla de la Torre de Babel, ¿sí? Entonces, dice que Abraham tomó mujer para sí, pero no habla nada de Dios, no habla nada, solamente habla de la vida de Abraham. Y de ahí vemos en el 12 que dice, pero Jehová había dicho a Abraham, o sea que Abraham escuchó la voz de Dios. Mire. Solo por oída, lo obedeció. Exacto, por fe, por eso hablamos que él es el padre de la fe. Incluso Abraham no sabía si era Dios o no, solo obedeció la voz. Claro, pero yo creo que debe haber habido un convencimiento en él, así como, por ejemplo, Claro. ¿por qué te digo eso? Porque hay gente, yo una vez conocí a una mujer musulmana, y los musulmanes sabemos que no creen en Jesucristo, ¿verdad? Ya, entonces dice que ella escuchó una voz que le había dicho, yo soy Jesucristo. Pablo no creía en Jesucristo. Y se le apareció. No se le apareció, dice que escuchó la voz. Escuché la voz. Sí. No se le había, Pablo no se le había manifestado a Jesucristo, dice que escuchó, dice, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Le dijo Pablo, soy Jesús. Aquí tú persigues. ¿Me entiendes? Entonces, cuando el Señor quiere manifestársele a alguien, tiene que hablarle. Pero dice de tres maneras habla el Señor, por sueños, por sentires o por visiones. En este caso, Abraham escuchó la voz de Dios. ¿Sí? Sí. Abraham escuchó la voz de Dios. Entonces Abraham le creyó a Dios. Dice que recién en el versículo 7 fue donde Abraham tuvo un encuentro personal con el Señor. ¿Sí? Entonces recién cuando él tuvo un encuentro personal con Dios, que él oró a Dios, pero vemos aún que habían cosas que Dios no había quitado de Abraham. ¿Por qué? Porque en el 17 vemos que Dios le dice, Abraham, camina y sé perfecto delante de mí. ¿Sí? Entonces vemos que hay un Abraham que ni siquiera todavía era perfecto, pero Dios lo llamó así tal y como era. Quizás yo me imagino que Abraham también era igual que su padre,
porque su padre era idólatra, idolatraba a otras imágenes, ¿verdad? Sí. Pero Dios se le manifestó a Abraham, porque vemos que después que ellos salen de la torre de Babel, cada uno cogió por su lado, sí. Cada uno cogió por su lado. Entonces vemos a un Abraham, para aquellas que se salieron hace rato, para aquellas que pero Abraham no era israelita, ¿no? no, No era israelita. escúchame, mira, ¿de dónde viene? Eso lo vamos a ver después. ¿De dónde viene el nombre Israel? De Jacob. Cuando Jacob peleó con el ángel, le dijo, no te llamarás más Jacob, te llamarás Israel. Solamente, exacto. Entonces, en ese tiempo Abraham era solo Abraham. No dice ni de dónde era Abraham, porque ahí no dice que Abraham nació en Ur de los Caldeos, no, dice que primero sale la torre de Babel y dice que Taré cogió a su hijo Abraham, a Lod, al hijo de Arán, y a su hijo al otro, ¿verdad? Pero no dice dónde nacieron. No dice. No dice, solamente las generaciones, porque si nosotros vamos a ver, dice, habla primero de la torre de Babel, cuando Dios les confundió las lenguas a todos ellos. Sí. ¿Entiendes? Pero Abraham, no es que Abraham era israelita, de Abraham iba de nacer Israel, que prácticamente es a la tercera generación, que es de Jacob. Ustedes han leído en Éxodo 20 donde dice, porque yo visitaré la maldad de vuestros padres en la tercera hasta la tercera, y cuarta generación. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que nosotros hagamos en este momento afectará a nuestras generaciones. Nosotros tenemos que ver cómo caminamos y qué es lo que hacemos en este tiempo. Porque lo que yo voy a hacer ahora afectará a mis generaciones, hasta mi cuarta generación. Miren, yo lo voy a dejar ahí porque es muy extenso, todavía falta lo de Abraham, pero visto que estamos en el tiempo de las preguntas, yo les voy a decir algo. Cuando yo vine a Cristo, mi bisabuela era bruja, mi abuela era bruja, mi mamá tenía un espíritu de adivinación muy fuerte, ¿sí? Y yo era la cuarta generación, ahí se rompió la maldad de mis padres. Y no solamente, miren, venía de mi familia de parte de madre, sino de parte de padre también, ¿sí? De parte de padre, yo me acuerdo que era mi abuela, desde ahí mi bisabuela de parte de mi abuela no lo sé, pero mi abuela sabía que ella hacía como cosas de brujería, ¿sí? Entonces de ahí, de mis generaciones de mi abuela, después de mi padre no lo sé, pero venía de parte y parte. Y saben que había un demonio que a mí me reclamaba, pero ¿saben de qué parte era ese demonio? De parte de mi padre, de mi abuela, porque ella había hecho un pacto con el enemigo, ¿sí? Entonces por eso había ese demonio que a mí no me soltaba, a mí me cogía y creo que ellas están en una llamada, porque se salen a cada momento, creo que las están llamando a Solange y a Pilar. Entonces, ¿qué pasa? Que ese demonio, como tenía autoridad sobre mi vida, ¿me entiendes? Sí. Como ese demonio tenía autoridad sobre mi vida, ese demonio venía y me reclamaba. ¿Por qué? Por parte de mis padres, por una maldición que había. Pero cuando vino el Señor a mi vida, cortó toda esa maldición, ¿sí? Por eso Él dice que visitaré la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que hicieron ellos vino a hacer algo en mi vida también. Vino a crearme problemas a mí, ¿sí? Pero le doy la gloria al Señor que Él tuvo misericordia y la cuarta generación vino y me visitó a mí. Por eso Él dice, yo visitaré la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. De ahí viene el Señor y tiene misericordia de esa tercera o cuarta generación. Eso es lo que pasó con Jacob. Como Dios, Abraham ya le había dado una promesa, ¿verdad? Entonces, sí. ¿Dónde se cumplió la promesa? No se cumplió en Abraham, porque vemos que Abraham tuvo solamente a Isaac. Isaac tuvo a Jacob y a Esaú. ¿Dónde se cumplió la promesa? En la tercera generación.
En la tercera. Y no se cumplió ni en Jacob, sino en la cuarta. ¿Saben por qué? Porque de Jacob fue que nacieron los 12 hijos. Ahí nace y ahí nace el pueblo de Israel. Ahí recién. Mire que en la cuarta generación se cumple la promesa de Dios. Entonces, por eso lo que yo haga en este tiempo va a afectar a mi familia, va a afectar a mis generaciones. ¿Me entienden? Que si yo vengo de maldiciones generacionales pasadas, eso se corta en el momento que usted viene a Cristo. ¿Sí? Eso se corta en el nombre de Jesús. Pero cuando usted ya viene y corta todo eso de raíz, claro, depende, hay personas que, por ejemplo, siguen con la misma maldición, siguen con lo mismo. ¿Pero por qué? Porque no han dado su corazón y andan perfectos delante de Dios. No le quiero decir que sean perfectos, no. Porque Dios en este momento a nosotros nos está moldeando a través de su palabra, ¿verdad? Porque nosotros, cada uno de nosotros no somos perfectos, ¿sí? Tenemos una debilidad cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, a través de la palabra es cuando Dios nos perfecciona, a través de la palabra es donde Dios nos hace mejores. Por eso dice el justo. Hay gente que se equivoca y piensa que el justo quiere decir, ya, yo soy perfecto. No. El justo significa justificados por la gracia, justificados por Dios. Entonces vemos que en nuestra tercera generación o cuarta es donde Dios la visita y cambia la manera de ser de nosotros. Por ejemplo, hay gente que dice, ay, es que mi hijo no viene a Cristo, mira que esto, no te preocupes, que si no lo hace en tu hijo, lo hará en tu nieto y en tu bisnieto. Porque vemos que en Abraham no se cumplió la promesa que Dios le dijo. ¿Ah? En Isaac él tuvo solamente 2 hijos. ¿Y cómo es eso? Yo me imagino a Abraham, a ver, me pongo en el puesto de Abraham. Señor, pero si tú dijiste que tú me vas a hacer mi generación como multitudes. Y yo en Isaac solo tuve 2 hijos. En Ismael, quizás, bueno, Ismael tuvo 4 o 5 hijos, pero tú me dijiste que era como las estrellas del cielo. Y me dijiste que era como la arena del mar, y yo no estoy viendo eso, pero Abraham siguió creyendo. En Jacob vinieron los 12 líderes que eran los de Israel. Ahí se formó el pueblo de Israel, pero aún ahí todavía no estaba el pueblo grande que Dios había dicho. ¿Saben dónde ya estaba el pueblo grande que Dios había dicho cuando ellos fueron esclavos? En Éxodo, donde dice que el pueblo clamaba a Dios y Dios se acordó de Israel. Pero ¿saben por qué se acordó? No se acordó de Israel, se acordó de la promesa que le había dicho Dios a Abraham. ¿Me entienden? Entonces, por eso les digo que lo que yo haga en este tiempo tiene algo que daña a mi generación. De mí depende si quiero que mi generación prosiga en el Señor o que mi generación vaya al mundo. ¿Sí? De mí depende. ¿Sí? Entonces, conforme yo vaya buscando a Dios, si Dios me hizo promesas, si no las vi en este momento, yo sé que lo voy a ver en mi generación. ¿Sí? Si Dios me dijo, mira, un día Dios me dijo, mira, Donay, tus hijos gobernarán naciones. Entonces yo no lo veo en mí, lo veo en mis hijos o los hijos de mis hijos. ¿Me entienden? Porque Dios actúa así. Las promesas no son solo para nosotros, sino para nuestras futuras generaciones. Por eso es que Dios dice, yo haré misericordia a millares y a millares de los que me aman. Está hablando de mi generación. ¿Sí? Y qué mejor que yo, mire que en Job, dice que Job, cuando él murió, dice que él estaba lleno de vida y él vio hasta su 4ª generación, pero él se alegró. Él se alegró. Entonces, si Job se alegró en su 4ª generación, quiere decir que él vio todas las promesas que Dios le había dado. Vamos un ratito a Job 42. Mire, porque Job murió contento. Job murió contento porque él vio hasta su 4ª generación. Imagínense, wow. Job 42, 16, 17. Después de esto vivió Job 140 años. 40 años. Y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Amén. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Si él dice que murió viejo y lleno de días, que él estaba contento. Fue un hombre bendecido porque vio a su 4ª generación que adoraba a Dios. Porque ¿qué es lo que uno como padre desea de su vida? Que su familia venga a Cristo. ¿Sí o no?
No es que Dios te dé toda la riqueza, sino que tu familia esté contigo adorando a Cristo. Entonces, si dice que Job murió lleno de días, y lleno de días quiere decir que él estaba alegre. Lleno de días quiere decir una persona que está pero conforme con todo lo que ha pasado en su vida. ¿Sí? Amén. Entonces dice que él vivió hasta la 4ª generación viendo que su familia entera, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos y sus tataranietos estaban bajo la presencia de Dios. Porque si vemos en el principio, dice que Job era el que daba sacrificio por sus hijos, ¿o no? Sí. Pero aquí no lo dice. Aquí quiere decir que aún sus hijos adoraban a Dios. ¿Por qué? Porque Job tuvo el encuentro con Dios. Entonces los hijos de sus hijos y sus nietos y sus tataranietos tuvieron que venir a los mismos caminos de Cristo. Por eso nosotros, lo que estamos, miren, Dios tiene promesas para nosotros no presentes, sino también venideras. Sí. Y eso es lo que tenemos que alegrarnos en el Señor. Por eso debemos de coger el ejemplo de Abraham. Abraham no vio lo que venía de venir. Dice que Abraham vio el tiempo de Cristo. De eso sí se lo hizo ver Dios a Abraham, porque Jesucristo dice en una palabra, dice, Abraham vio mi tiempo y se alegró, ¿verdad? Así dice en una palabra. Yo creo que es cuando los fariseos lo atacaron y le dijo, ¿qué? ¿Tú eres mayor que nuestro padre Abraham? No sé si ustedes, esperen, déjenme buscar la cita bíblica. Porque Dios le mostró a Abraham lo que iba a pasar. Dios me mostró. Entonces imagínense, yo corrí 15 años de mi tiempo, yo sé cómo van a estar mis hijos porque Dios me lo mostró. Entonces no importa las circunstancias, yo vi a mis hijos sirviendo a Dios. ¿Sí? Entonces eso es lo que nosotros debemos de que no solamente seamos salvos. Vamos a Juan 8:56. Sí. Juan 8:56. De eso debemos nosotros alegrarnos, que nuestros hijos vendrán a Cristo, que nuestra familia será salvo, que nuestros hijos, nuestros bisnietos y tataranietos van a estar conforme a la voluntad de Dios. Porque seríamos nosotros egoístas de decir, ay, solamente yo soy salvo y mi generación no. No, claro que sí, mi generación también, ¿verdad? ¿O tus nietos cómo los quieres ver, Solange? Mi nieto, bueno, los que claro que no va a Dios. Claro, que adoren a Dios es lo mejor que nosotros podemos ver. Y a nuestros bisnietos también. Ya, 56, ¿quién lo tiene? Juan 8:56. Amén. Entonces los judíos le dijeron, ¿cuántos tenemos? Juan 8. 56, sí. El 57 también. Y el 58. ¿Qué dice? Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver un día. Y lo vio. Y se gozó. Se gozó. Amén. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús le dijo, de cierto, antes de que Abraham fuese, yo soy. Amén. Amén. Entonces, ahí nomás. Entonces dice que Abraham vio el día del Señor, lo vio, dice, y se gozó. Entonces, Abraham ya sabía que Dios iba a hacer millones y millones de nosotros y que Él iba a ser nuestro Padre de la fe. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros, cuando nosotros le somos fieles a Dios, Dios nos va a mostrar cómo será nuestra generación, aunque si no lo veamos terrenalmente, lo vamos a ver por el Espíritu. Eso es lo que vio Abraham, porque dice que él se gozó. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Que Pilar me está diciendo que no puede entrar. ¿Alguna otra pregunta? No. Ok. Entonces, vamos a orar. Yo pienso que lo vamos a dejar ahí porque, miren, yo todavía tengo un montón de cosas que decir de Abraham. ¿Sí? Recién estamos, miren, en 2, 3 cosas donde Dios le dijo que sea perfecto, donde Dios lo llamó, donde Dios, Él mintió, ¿verdad? Pero
De Abraham podemos nosotros sacar muchas cosas para aplicarlos en nuestras vidas, ¿sí? De que gracias a que Abraham le creyó a Dios, fueron benditas sus generaciones. Sí, me está diciendo Pilar que no puede entrar, pero bueno, ya. Entonces, vamos a orar. No hay ninguna pregunta más, ¿verdad? ¿No? Bueno, yo sabía que de Abraham no íbamos a terminar hoy, ni creo que la otra semana, porque de Abraham, porque es el patriarca, es el primero, donde empezó todo. Sí. Es un ejemplo todo. Ajá, es un ejemplo para nosotros. Abraham es un ejemplo para nosotros, sí, de que él no conocía a Dios, pero él obedeció la voz de Dios. En este tiempo, o sea, pongámoslo como en este tiempo, ok, yo no he visto todavía a Dios, pero ¿cómo yo puedo escuchar la voz de Dios? En ese tiempo, Sí, la palabra. a través de la palabra, así es. Porque Dios te habla a través de su palabra. Porque hay gente que todavía no escucha la voz de Dios, pero en ese tiempo Dios tenía que hablarle a Abraham, porque en ese tiempo tampoco no había escrituras. Entonces Abraham no sabía del Dios que le habló, porque incluso miren, en Efesios, cuando, eso lo vamos a leer más después, cuando leamos el personaje de Pablo, cuando Pablo va a hablar a Éfesos, dice que al Dios desconocido, porque Éfesos adoraban a Apolos, ¿sí? Ellos adoraban a los dioses griegos, ellos adoraban Harina. a toda, a Afrodita, a todos esos dioses, ¿sí? Entonces cuando Pablo se les presenta y les predica la palabra, dice al Dios desconocido. Entonces ellos ni siquiera sabían que existía Jesucristo, ni existía un Dios. Ellos sabían que existían dioses, que eran los griegos, ¿sí? Donde existía un Hércules, donde existía, ¿cómo se llama? Ay, siempre me... sabían que existía un Hades, sabían que existía un Neptuno, ¿sí? Porque todos esos dioses son los dioses griegos, ¿sí? Que también los italianos, ellos también los adoraban, ¿sí? Porque Italia había cogido de los dioses de Grecia y adoraban a todos esos dioses, ¿sí? Ajá. Pero esos dioses no son dioses, son personas. Son dioses con D pequeña, porque la palabra me dice que hay dioses también. ¿Sí sabían? Sí. La palabra dice, ajá, exacto, son demonios. Sí. La palabra me dice que existen dioses, pero nosotros cuando vemos en la Biblia dioses con D pequeña, está hablando de esta clase de dioses. Sí. Pero cuando vemos Dios con D grande, está hablando de nuestro Dios. Sí. Amén. Entonces, siempre se me olvida ese Dios, ay, ¿cómo es ese Dios de el papá de Hércules? Sí, Poseidón, no. No es Plutón. Bueno, pero la Biblia me habla también de que hay dioses, sí, la Biblia me habla. Mire, vamos a Éxodo 20, versículo 30. ¿Por qué el Señor dice esto? Mire, vamos a meditar un momento esto. Por 20. Sí, Amén. 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 Éxodo 20, 30. Sí, Éxodo 20, 30. Gente no tiene. No, A ver. 30. ¿qué fue el que te dije? Ay. Éxodo 20, Éxodo no tiene. 20, sí, Éxodo tiene 20, versículo 3. Ah, Éxodo versículo 3, amén, aquí. ¿ya? Léanlo.
no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ya, ahí nomás, dice, no tendrás dioses. ¿Por qué Dios le dice no tendrás dioses? Si no existieran los dioses, Dios no se lo dijera. Porque hay momentos donde el hombre hace una imagen y crea un Dios, y ahí se mete un demonio. Éxodo 34:14. Éxodo 34:14. Amén. Amén. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Amén. Vámonos a Deuteronomio 11, 28. Jehová Que, significa celoso. ajá. Por eso nosotros también somos celosos, porque Él es celoso. Él no le gusta que vayan atrás de otros dioses. A ver, Deuteronomio 6:14, perdón. Deuteronomio 6:14. Amén. Amén. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestro contorno. Amén. Entonces, la Biblia, si nosotros vamos a hablar de todos los dioses que habla la Biblia, hay muchos dioses. ¿Sí sabían? Sí. Hay muchos dioses. Por ejemplo, uno de los dioses más fuertes era el Baal. El dios Baal. ¿Por qué? Porque Baal. ellos, ¿qué hacían al dios Baal? Cogían a los niños y los mataban, recién nacidos, y ¡pum!, los mataban. Los echaban al fuego y se los sacrificaban a él. ¿Sí? Entonces, en este tiempo vemos que también está ese Dios operando. ¿Por qué? Porque los ojos de que vean niños. Amén. Porque secuestran a niños. Secuestran a niños, los brujos también buscan niños, pero hay una manera, hay otra manera de que el mismo padre sacrifica al niño, porque en ese tiempo eran los padres por medio del aborto. ¿Me entienden? Sí. Asesinato. Ajá. Mire, incluso habla de la profecía, Deuteronomio 18:20. Vamos a ver un ratito. Deuteronomio 18:20. Lo leo. Sí. Dice: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no lo haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tan profeta morirá. Entonces mire que hay profetas también que adoran a otros dioses y son profetas. Porque mire, dice, pero el profeta que hable con presunción en mi nombre, una palabra que yo no le haya mandado hablar, o que hable en nombre de quién, de otros dioses, ese profeta morirá. Está hablando de que hay dioses. Si nosotros vamos a Primera de Reyes 11:4, yo se los voy a leer, dice: pues sucedió que cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses, ¿sí? Y su corazón no estuvo dedicado por entero al Señor su Dios, como había estado el corazón de David su padre. Entonces, en este tiempo, no solamente las imágenes son dioses para Dios, porque nosotros en Dios, las imágenes, por ejemplo, las imágenes que están en la iglesia católica, digámoslo así, son la Virgen María, son San Pedro, ¿verdad?
Entonces, ¿quiénes son los que endiosamos a ese ser humano? Nosotros mismos. Nosotros mismos los hacemos dioses, pero ellos no son dioses, son seres humanos que Dios usó. Entonces dice que Dios es celoso. No podemos adorarlos a ellos. Pero hay otros dioses, que eso es en lo espiritual, ¿sí? Que vienen de la antigüedad. Por ejemplo, hay la reina del cielo. La reina del cielo representa a la Virgen María, es un demonio, es un dios. Es un dios muy fuerte, porque hay esa reina del cielo. Por eso dice que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra gobernadores y principados de las tinieblas y huestes de maldad que operan en las regiones celestiales, ¿verdad? Y también hay una diosa que es del mar. Ah, Eso se los voy a enseñar en la guerra espiritual, porque todavía estamos en sanidad interior y liberación, ¿verdad? el Dios Mamón. Exacto. El Dios Mamón. El Dios Mamón, sí. El Dios Mamón es el Dios dinero. Y Jesucristo Sí. lo menciona. Absolutamente. Jesucristo lo menciona que es un Dios. Entonces, para que sepamos que en la Biblia existen dioses, pero también existe solo Dios. Por eso dice Dios es uno solo. Cuando Josué y Moisés le dice, oh Israel, Dios es uno solo, le dice. Pero ¿sabe por qué le dice Dios es uno solo? Porque cuando salieron de Egipto, ellos venían con su mente de muchos dioses, porque ¿cuántos eran los dioses de Egipto? Como 12, creo, por eso les mandó las 12 plagas. Sí, Claro. sí. Cada plaga que le mandó, eso lo vamos a ver más adelante, porque Moisés también es muy, muy profundo. Sí, yo tenía un poquito de temor hacia de Abraham, porque Abraham también es muy profundo. Pero lo que son... En Egipto también Abraham ata al Dios del sol. Claro, sí. Sí. Por eso Dios les mandó desde el cielo, les mandó un montón de cosas, les mandó úlceras, les mandó ranas, porque también tenía un Dios como rana. Sí, tenían un Dios como caballo y ahí les mandó la enfermedad a los ganados. Como que Dios les dijo, pues miren, ahí que los defiendan sus dioses. Sí. Entonces, con esa mentalidad salió Israel de Egipto. Y muchos de nosotros también, cuando Dios nos lleva a Él, también nosotros venimos con esa mentalidad del mundo. ¿Me entienden? Porque a veces nosotros, les hago un ejemplo, nosotros ponemos a endiosar al dinero, como decimos Dios Mamón, ese es un Dios. Y nosotros andábamos solo trabaja y trabaja para el dinero. ¿Sí? Hay dioses también que son de los vicios, son demonios, ¿sí? Hay dioses también que nos apartan de la familia, son otros demonios, son otros dioses. Y eso, la mayor parte son los brujos que lo usan, o los satanistas. Entonces, eso lo vamos a leer más adelante, porque estamos empezando a hacer estos estudios, ¿sí? Entonces, yo como el Señor me mandó a hacer primero doctrina, segundo, guerra espiritual y sanidad interior y liberación. Y tercero, que nosotros leamos cada personaje. ¿Verdad que cada personaje parece aburrido, pero verdad que aprendemos cada día más de cada uno de ellos? Sí, así es. Así es. Entonces, nada, hasta aquí me ayudó el Señor. ¿Alguna pregunta más? No. Ok. No.